Hay algunas historias acerca de fenómenos paranormales que son, aparte de sucesos bastante atemorizantes, son asuntos que tienen que ver con la historia propia de un lugar, y reflejan épocas pasadas. Eso lo hace ser muy interesante. Hace unos días le platicaba acerca de episodios bélicos de batallas y representaciones paranormales de batallas. Sucesos que parecen repetirse, que más bien parecieran ser una grabación de algo que ocurrió hace mucho tiempo y que de pronto pareciera volver a suceder. Lo mismo ocurre en algunos otros lugares. Este tipo de apariciones tan extrañas, que parecieran ser nada más que una repetición de un hecho, también tienen lo suyo. Y en ocasiones parecieran tener un comportamiento propio, pero en otras solamente ser una película de algo. Este es el caso de un lugar conocido como Sweetwater, la mansión Sweetwater. Es una antigua casa, construida ya hacia principios del siglo XIX, 1820 aproximadamente. Una casa grande. De hecho, una casa de numerosas habitaciones construida por el antiguo general de la guerra norteamericana, el general Bragg. Este hombre cumplió su sueño de construir en aquel lugar una enorme casa destinada a su hija y su yerno. La casa finalmente fue terminada en 1835. En su interior, sin embargo, durante años se había visto algo muy raro. De hecho, la casa fue la casa del abuelo del general Patton, el famoso general que durante la Segunda Guerra Mundial encabezaba la Armada norteamericana en Europa. Esa era la casa del abuelo. Y toda la vida en la casa se había visto algo. Un soldado confederado. El general Bragg había participado en muchas batallas, había matado un montón de gente, le habían matado un montón de soldados, pero algo sí quedó claro: jamás supo qué ocurría en el lugar. La casa permanentemente tenía eso. De pronto aparecía caminando un soldado confederado, es decir, un soldado de la época de secesión norteamericana, que cruzaba una parte del prado exterior y se le veía entrar a la casa y entrar al sótano. La aparición como tal fue probablemente alguno de los tantos hijos de el yerno del general Bragg, de Patton, que murieron durante la guerra, porque de hecho la casa fue construida antes de la guerra de secesión, antes de la guerra civil norteamericana, y varios de los hijos de este hombre murieron en las batallas. Se cree que pudiera ser uno de ellos. De hecho, en una de las investigaciones realizadas en este lugar, en el año 2011, que ya es muy recientemente, se logró encontrar alguna evidencia documental de varios de los hijos de este hombre que habían sido sepultados ahí afuera, pero había uno en particular que era muy apegado a la familia y el cual aparentemente era el que se estaba manifestando. Sin embargo, algo curioso de decir es que en todas las ocasiones el traje de los confederados, que era un traje de color gris, caminando lentamente, como meditabundo, o más bien, tal como lo describía una de las sirvientas de la casa en 1890, triste. Un personaje muy triste. El fantasma de la casa Sweetwater sirvió como inspiración para varias películas de fantasmas cuyas características eran las de estos fantasmas tristes, trágicos. La imagen, sin embargo, era simplemente una repetición de algo, porque en realidad no cambió jamás de rutina y parecía ser más bien este condado Monroe. Era una zona de plantaciones de esclavos negros,
Ya sabe cómo era el trato a los esclavos negros. Era terrible. Había toda suerte de vejaciones como si se tratara de simples animales. Y las tragedias que ocurrían ahí eran espantosas. Cuando comienza la guerra civil, parte de la mansión fue ocupada por los soldados. Y de hecho, numerosos confederados llegaban ahí. Pero eso no es todo. Numerosos soldados fueron muertos ahí. Cuando los soldados yanquis llegan del norte y se dan los peores enfrentamientos, se dan cerca de ahí. Cuando se invade Alabama por parte de los yanquis, la plantación King Criswell estaba en el camino. Según se cuenta, muchos de los hombres que estaban en la casa fueron asesinados justo atrás, justo a unos metros atrás de la casa. Durante años, según se cuenta, la casa ha sido espantada por estas presencias. De hecho, cuando el ahora legislador norteamericano, Eugene Garrett, compró la casa en los años 60, tuvo que abandonarla por la cantidad de problemas que había. La casa de la plantación finalmente fue cambiada de lugar. Era una casa preciosa y en los años 70 fue trasladada. En Estados Unidos se puede hacer esto porque las casas son de madera y están separadas del suelo. Así es que, si se tiene el cuidado suficiente y equipo suficiente, se puede levantar la casa completa y llevarla a otro lugar. Y la trasladó a otra población que se llama Uriah. Allí, sin embargo, la casa siguió estando repleta de fantasmas. Todo el tiempo se podían escuchar voces que discutían de un lado a otro de la casa. Durante algunas noches muy particulares, se podían ver sombras que iban y venían. En el caso particular de la casa de la plantación King Criswell, las apariciones también eran bastante apáticas en el sentido de que no intervenían, aun cuando se intentara estimular algún tipo de reacción, una confrontación o cualquier cosa. Esto parecía ser solamente una película. Sin embargo, representaba algo terrible. Los últimos momentos de vida de estas personas, como si se tratara de una especie de recuerdo de lo ocurrido hacía más de 100 años. Se decía que además el lugar tenía características muy peculiares que afectaban a las personas. Sobre todo, tras los enfrentamientos y hacia principios del siglo XX, numerosos empleados de la casa, que era una casa de plantación, una propiedad preciosa, aseguraban que los fantasmas acosaban a las personas, provocándoles desde enfermedades, situaciones muy tensas, procesos depresivos. Vaya, se decía que incluso había habido suicidios derivados de la interacción entre los fantasmas y los vivos que llegaban a la casa, cosa que nunca se pudo acreditar y que cuando se realizó una investigación más a fondo, en el año 2012, si estoy en lo correcto, o 2013, no se pudo localizar ningún incidente mayor dentro de la casa. Pero sí, muchos relatos de personas que estuvieron ahí, que ocuparon el inmueble y que aseguraban que era insoportable el sitio, que durante ciertas noches del año, no específicas o precisas que se repitieran siempre en la misma noche, sino en el tipo de noche, noches tranquilas y de luna, se podían ver estas sombras deambular y después escuchar el parloteo nervioso, como si estuviera alguien no tanto peleando, sino tratando de arreglar algo nerviosamente. El propio encargado de la casa, quien había sido soldado en varias ocasiones, aseguraba que eso parecía ser los momentos previos a un ataque cuando se estaban dando las órdenes. Pero realmente era difícil saberlo. Tras haber sido cambiada la propiedad hacia esta nueva locación en el poblado de Uriah, la casa perdió parte de su encanto, pero seguía teniendo algunas de estas apariciones raras. Inclusive había quienes aseguraban que una de las apariciones era ni más ni menos que su dueño original, William Rufus King, quien era el propietario de la plantación King
Criswell, y quien ordenó la construcción de la casa originalmente, y quien por cierto murió mucho tiempo después. ¿Qué le parece? Es noche de martes, y las noches de martes ya sabe que son noches de fantasmas en relatos del lado oscuro. Y claro, también es una noche en la que nos gusta compartir llamadas con el auditorio, en la que nos gusta que nos llame usted y nos platique sus experiencias, sus historias, sus relatos al aire. Compartirlos con todo el auditorio. Llegan a ser momentos muy gratos. Así que ahí está la invitación. Los teléfonos en cabina son el 273-3301 y 02. Vamos a un corte muy breve. Regresamos enseguida. Evidentemente, casas tan antiguas y repletas de épocas trágicas tienen que tener alguna marca particular. Lo curioso es que se repiten estas mismas historias de fenómenos que no parecen interactuar, que más bien dan la idea de ser totalmente apáticos, como si fueran simplemente una reproducción, una especie de imagen, como una película. En otras ocasiones, sin embargo, hay sucesos que llaman la atención porque llegan a ser particularmente agresivos. En esos momentos, bueno, ciertamente las cosas pueden ponerse muy feas. Y es cuando se podría hablar de fenómenos agresivos. El caso, por ejemplo, de la mansión Summerwind, en los Estados Unidos también, es un caso muy peculiar, por toda la historia que tiene, y por todos los sucesos que había, pero sobre todo, por la agresividad del fenómeno, y la manera en la que finalmente terminó aquello muy mal. Porque el lugar era insoportable, por la agresión, no solamente por la psicosis que generaba, sino por el nivel de agresión. Pero, vamos a ver, me parece que tenemos algo por ahí. Se cortó la llamada. Teníamos una llamada para compartir con ustedes hace un momento, pero me parece que se ha perdido la comunicación. Vamos a ver si podemos restablecerla. Este caso de la mansión Summerwind es un caso que a mí me ha encantado siempre. Lo hemos platicado ya varias veces, porque es un caso en donde todo está puesto. Y eso lo hace ser muy interesante, porque los testigos, la gente que estuvo ahí, la forma en la que se desarrollaron los acontecimientos. Verá, la casa de Summerwind fue originalmente conocida como la casa Lamont. Lamont era el propietario y comienza a ser construida en 1916 con la idea original de hacer una pequeña casa de campo, una cabañita. El propietario era Robert P. Lamont. Este hombre quería simplemente escaparse de las presiones cotidianas. Era un político en Washington, en Estados Unidos, y quería escaparse para descansar, alejado de todos los problemas y eso. Y es como empieza la construcción. Pero deja de ser una cabaña de pesca para convertirse en una preciosa mansión. Lamont contrató expertos de Chicago, gente muy valiosa, arquitectos y demás, para que hicieran una residencia de aquello. Cuando termina de construirla, se muda junto con su esposa a la casa aquella a la que nombra Summerwind, y permanecería durante 15 años viviendo ahí. El señor Robert P. Lamont siempre argumentó que la casa no estaba embrujada, aunque todos los empleados decían que sí. Es curioso, pero en 1930, 15 años después, el matrimonio, es decir, los dos al mismo tiempo, vieron una aparición rarísima dentro de la casa. Era la figura de un hombre. Lamont, quien era un político norteamericano y tenía siempre un arma cerca de él, sacó una pistola y le disparó. Y sabe, las balas se incrustaron en la puerta. Poco tiempo después, huyeron de ahí. Sí, nunca más volvieron a entrar a su gran residencia.
Me parece que ahora sí tenemos una llamada para compartir con ustedes. Un momento. Sí, buenas noches. Buenas noches. No lo logro escuchar. Bueno, buenas noches. No, se oye muy bajito, yo no lo escucho. ¿No me escucha? A ver, ahí ya vamos mejorando. Ahora sí, a ver si ahora sí lo escucho. Ah, bueno. Adelante, buenas noches, bienvenido. La piedra. Oye, bueno, le hablaba porque la semana pasada estuvo hablando de los nahuales de ahí de San Andrés Calpan, por ahí, por ese rumbo, ¿no? Sí. Entonces le quería yo comentar que por ahí hay un triángulo, por ejemplo, de Santa Isabel Cholula, a Calpan, a Huejotzingo, hay un triángulo donde existe el templo del demonio, del cual ya hay un libro que habla de ese templo. ¿Sí? Y yo creo que saco deducciones, ¿verdad? Sí. Que precisamente esos nahuales, bueno, por lo que yo he estudiado algunas cosas, que los nahuales son hombres de las tribus antiguas que los hicieron que tuvieran el poder de cambiar a animales para defender a la tribu. Esos son los nahuales, por eso es que no hacen nada. Bueno, hay quienes dicen que roban, pero en realidad pues no destruyen nada, no matan a nadie. No, solamente cuidan y protegen a la gente. ¿Sí? Pero ahí mismo, en ese triángulo, existe un templo y existe un libro también que lo hizo un arquitecto y que lo venden ahí en la Casa del Puente en Cholula. Es el libro que habla del templo del demonio y que según él es el único templo que queda, porque habían varios templos aquí en México y en España. Sí. Pero que dice que es el único templo que encontró, que es el templo del demonio, donde existen pinturas donde hablan, están pintadas pues seres del demonio, ¿no? Así como algunas cosas, y que está el Padre Nuestro al revés y algunas otras cosas ahí. Y eso es como una iglesia. ¿En dónde se ubica esto? No recuerdo el nombre, pero está por ahí por Calpan. Entre Calpan y Santa Isabel Cholula, por ahí está más o menos ese templo. Fíjese qué curioso. Y además en la zona de las Cholulas, que siempre fue un sitio repleto de iglesias y de un gran fervor religioso. Así es, sí, pero lo religioso eso no tiene nada que ver. Sí, pero sí se dice y se habla que en ese templo los que iban a dar misa eran sacerdotes, exactamente. Sacerdotes de la Iglesia Católica. Sí. Que iban a dar la misa conforme al rito satánico. Ah, caray. Y por eso es que le llaman el templo del demonio. Qué interesante, oiga, yo no había oído hablar de eso. Bueno, conocía la historia de la casa de San Luis Tehuiloyocan, de la casa de las brujas que le llamaban, etcétera, pero no conocía que hubiera un templo del demonio en esa región. Sí, hay un libro que, más bien, este arquitecto escribió ese libro, sí. Y ahí lo venden ahí en la Casa del Puente. Es una casa que hay obras ahí y hay representaciones y algunas cosas que pasan culturales. Sí. Y que ahí venden el libro, ahí en Mero Cholula, la Casa del Puente, creo que está la 5 de mayo, creo. Es bueno saberlo para dar una vuelta. Algo así. Por ahí está la Casa del Puente. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su relato. ¿De qué? Muy buenas noches. Gracias. Gracias.
Interesante esto, fíjese usted que además es una zona de nahuales. Y bueno, tenga en cuenta que mucho se contaba que el nahual surge como una necesidad. En épocas de gran pobreza y de gran necesidad, los nahuales se transformaban para traer comida. Era más fácil salir y conseguir de los hacendados y de los campos, de los ricos campos, cosas en forma de un animal que finalmente pasaría desapercibido o cuando mucho sería motivo de curiosidad por los trabajadores o por los guardias, que pasar con la apariencia de una persona. Era una de tantas formas en las que se alegaba que el nahual operaba, robando literalmente, pero se cuenta que surgía en una época de necesidad, y eso, bueno, hay varias historias similares. Igual también está la historia del golem de Varsovia, que era un monstruo que crean los judíos para que los proteja. En este caso, bueno, es una autoprotección, y es que esa zoomorfosis, esa transformación, bueno, sí, los antiguos pueblos también creían en eso, porque muchos de los dioses que ellos manejaban, tenían una dualidad humano-animal. Interesante la postura, pero también muy interesante el hecho de que esa región sea rica en sucesos relacionados con nahuales. Y claro, también con muchas narraciones acerca de brujas y de cosas de ese estilo, las famosas brujas de fuego, estas bolas que ruedan y que nos han platicado, bueno, infinidad de veces, desde Atlisco, desde la región de San Nicolás de los Ranchos. Es una zona que tiene muchas historias de ese estilo. Si usted conoce alguna, me encantaría escucharla. Y es un tema que a mí en particular me ha gustado mucho. Yo no sabía de esto de la casa del diablo, bueno, de este templo del demonio. Sabía de la casa de San Luis de Huiloyocan. De hecho, yo estuve ahí. Es un sitio muy curioso, porque de hecho es una casa pequeña. Cuando yo la conocí en los años 90, a principios de los años 90, era una casa muy abandonada y en muy malas condiciones, pero comenzó un proceso de restauración y era interesante. Era una pequeña casa repleta de dibujitos hechos con piedritas, figuras de simios en formas muy peculiares, colocados en las paredes. Y había quienes decían que había sido la casa de Cortés. Bueno, en realidad no podía haberlo sido, pero era interesante ver toda aquella iconografía que tenía la casa por todas partes. Y decían que era la casa del diablo. En realidad, saber exactamente qué era, bueno, no lo sabemos, pero no deja de ser interesante. Podía haber sido una leyenda, podía haber sido algo más, porque incluso en el pozo que está en el patio, era conocido como el Pozo del Diablo. La leyenda contaba que en ese sitio se sacrificaban bebés en una especie de misa negra y se arrojaban adentro. Cuando se hizo la restauración, sin embargo, no se encontró ningún esqueleto de ningún bebé ahí dentro, eso hay que aclararlo. Pero estaba la leyenda. Y bueno, es curioso el lugar. Tiene un ambiente muy feo, un ambiente muy pesado, pero vale la pena visitarla. Le invito, comuníquese con nosotros. Yo voy a ir a un breve corte. Le recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 273-3301 y el 273-3302. Ya regreso. Lo interesante que le platicaba de esta mansión de Summerwind es el hecho de que, bueno, durante 15 años, los sirvientes decían que veían cosas y que los acechaba un individuo. Pero el propietario, Robert Lamont, nunca había visto nada, ni él ni su esposa, y vivían encantados en aquella casa a la orilla del lago, en esa especie de ladera preciosa con una vista increíble. El día que les tocó cambiar de opinión fue cuando aquel trágico evento de 1930, cuando vieron aquella figura de un hombre. Las balas que le disparó pasaron derecho y se incrustaron en la puerta. Hasta muchos años después, las balas seguían ahí, porque Lamont no volvió a pisar la casa.
Tal fue el impacto que tuvo que nunca más volvió a pisar su casa. La casa entró en un proceso destructivo y después de algún tiempo fue comprada por otra familia, la familia Kiefer. Ellos nunca vivieron ahí. De hecho, la casa la compraron alrededor de 1948. Para ese momento Robert Lamont ya había muerto y su familia vendió la casa. Los Kiefer se mudan, pero realmente nunca ocupan la casa. Pasaban cortas temporadas, muy cortas. En parte se cree que era por miedo a lo que había pasado ahí. El hecho es que cuando muere el señor Kiefer, la viuda vende la tierra, porque además Summerwind era una propiedad enorme, y vende las parcelas, pero justamente la propiedad, el pedazo de tierra que tenía la casa, no se vendió. Aun cuando la señora Kiefer la puso a la venta en precios ridículos, la casa no se vendía. De hecho, en varias ocasiones hubo postores que quisieron comprarla, pero justo cuando ya iban a comprarla, sufrían extraños accidentes, enfermaban de gravedad o algo más curioso. Algunos de ellos lograron empezar a pagarla, pero de pronto tenían que salir de la casa y dejaban de pagar. Fue muy raro. Ninguno de los compradores aparentemente vio algo o presenció algo, simplemente parecía tener muy mala suerte. El hecho es que la casa queda abandonada, y no sería sino hasta principios de 1970, finales de 1969, cuando aparece una nueva familia, la familia Henshaw. Los Henshaw logran comprar la casa y se mudan a vivir ahí. Para ello invierten absolutamente hasta el último centavo que tenían. Cuando se mudan a vivir, empiezan las cosas más raras. Comienzan a darse cuenta que cada habitación tiene algo. Escuchan voces, escuchan gente que habla. Una de las hijas, al entrar a su habitación, generalmente escuchaba como si hubiera varias personas esperándola y quisieran decirle algo, pero en el momento que entraba, se quedaban calladas. Era una sensación desastrosa. Hubo otros problemas, porque, de hecho, la casa tenía la situación de que las ventanas y las puertas de pronto se abrían solas. Aun cuando cerraban todo, llegaban y encontraban todo abierto. Quizá el caso más dramático fue la esposa. Una tarde la esposa, la señora Henshaw, se encuentra en la casa casi a solas. El esposo estaba abajo en la orilla del lago junto con las hijas y estaba oscureciendo. En un cierto momento ella percibe que algo se mueve detrás, una persona. Así que se dirige a esta persona pensando que es una de sus hijas, porque percibe que es una mujer, pero no presta mucha atención de quién es, y le está hablando cuando de pronto, al no recibir respuesta, se da la vuelta para ver de qué se trata y observa a una mujer que está en una de las esquinas de la cocina, como agachada, de una forma muy inusual, con una vestimenta grisácea y una apariencia de una tonalidad opaca, como deslavada, que se empieza a mover, como deslizándose por la pared, como si fuera arrastrándose contra la pared, poco a poco, sin quitarle la vista a la señora Henshaw, que permanece paralizada del espanto. La imagen aquella le hace una seña extraña, una seña directa, como si intentara comunicarse. La seña indicaba que había algo arriba. Cuando llega al final de la pared, la imagen se desvanece por completo. La señora Henshaw cae desmayada. Cuando el esposo regresa a la casa junto con las hijas, la encuentran desmayada en la cocina. Tras reanimarla y finalmente tomar un poco de aire, la señora Henshaw relata lo que le ha ocurrido y su deseo inmediato de abandonar el lugar. Unos días después, sin embargo,
varios trabajadores que habían sido contratados se niegan a ir a trabajar. El señor Henshaw les había contratado para diversas labores que iban desde pintar, mantenimientos y demás, pero cuando les dice la dirección, se niegan a ir. Cuando él pregunta de qué se trata, le responden que definitivamente el lugar está embrujado, ya que durante años quienes entraban a la casa habían visto a un hombre de sombrero dentro que los hacía salir huyendo. Finalmente logra convencer a algún trabajador de que vaya, pero cuando llega, apenas cruzar la puerta, sale corriendo. Finalmente los Henshaw deciden arreglar la casa ellos mismos y comienzan a trabajar. Conforme iban haciéndolo, descubren que detrás de una pared hay una especie de hueco y en su interior lo que parecían ser los pedazos de un animal muerto. Cuando finalmente logran entrar bien, descubren que no era un animal sino una persona. Alguien que estaba ahí, un cadáver, con pelo negro todavía, pero no sabían quién era y se comprende que tenía muchísimo tiempo de estar ahí. Así que deciden no tocar nada. Nunca se supo si realmente había un cadáver. Los Henshaw dijeron haberlo encontrado, pero nunca lo pudieron demostrar. El asunto fue cambiando y poco a poco la casa se volvió, ¿cómo decirlo?, inhabitable. Sí. El esposo, Arnold Henshaw, comenzó a sufrir episodios psicóticos. Llegaba a pasar toda la noche despierto tocando un órgano que estaba en la casa, que de hecho ya estaba ahí cuando ellos llegaron. Lo habían logrado echar a andar y pasaba toda la noche tocándolo. Lo más curioso del asunto es que él no sabía tocar el piano aquel, el órgano aquel. A veces podía permanecer toda la tarde parado frente a una ventana, viendo hacia afuera. Y así sucesivamente. Había cosas muy raras. Henshaw comenzó a perder el control de sí mismo. A veces, cuando la esposa se acercaba y le hablaba, él le hacía la seña de que se callara y le hacía aquella misma seña horrorosa que el fantasma de la mujer había hecho. La señora Henshaw estallaba inmediatamente y le preguntaba que qué quería. Pero él se limitaba a repetir aquella mueca y aquella señal de silencio hacia arriba, como señalando algo que estaba arriba. Era evidente que estaba perdiendo la razón, porque además dejó de hablar. ¿Sí? Dejó de hablar. Poco a poco, las cosas se volvieron muy difíciles porque además Henshaw pierde el trabajo. Tenía un negocio propio, un pequeño negocio, pero con todas estas locuras deja de atenderlo y quiebra. Así que ya no hay dinero. Ya no hay para pagar la luz, ya no hay para pagar el gas, y la casa se queda a oscuras y fría. El invierno comienza y no tenían calefacción. Tampoco tenían leña, así es que comienzan a quemar muebles. Mientras tanto, en la parte de arriba, al tiempo que ellos estaban abajo, arriba se escuchaba cómo iba y venía gente. Claro que no había nadie. Pero además no podían salir corriendo de ahí porque incluso el automóvil que tenían no funcionaba. Y en invierno, Summerwind es un lugar muy frío. Esos días de ese invierno fueron terribles. La familia tenía que estar metida en la sala, escuchando cómo arriba se oía el ir y venir de aquellas personas que no existían. Una de tantas tardes, la señora Henshaw, Ginger, le pide a su hija que suba para que traiga algo que dejaron en una habitación. Cuando la chica regresa, está horriblemente lívida, como un cadáver. La madre se acerca y le pregunta qué ocurre. Y ella asegura haber visto a su padre de espaldas por la ventana, o se está viendo por la ventana, y junto a él la figura del hombre aquel, del sombrero negro, un tipo muy alto,
vestido completamente de negro con un sombrero, parado junto a él. También había visto a una niña pequeña y a la mujer que la madre había descrito en la misma habitación en una actitud de temor, como si tuvieran miedo del hombre que estaba ahí parado. La señora Henshaw, Ginger, finalmente decide abandonar la casa, consigue de alguna manera salir de ahí y es rescatada literalmente por sus padres y trasladada a Granton, Ohio, otra población bastante alejada. Junto con las hijas, se quedan ahí. El propio Arnold terminaría por escapar de alguna forma. Varios días después, según reportaron, Arnold continuaba parado en la ventana mirando hacia el vacío, estático. Pero en algún momento algo ocurrió, que reaccionó y logró salir corriendo. Por supuesto, Ginger no quiso volver a casarse con él ni permanecer con él jamás. Arnold Henshaw moriría de forma triste tiempo después, tras estos episodios de locura tan raros que había vivido. La casa quedó abandonada, pero como no la habían terminado de pagar, la propiedad regresó a la señora Kiefer. Pasado algún tiempo, el padre de Ginger hace un trato con la señora Kiefer, con la idea de comprar la casa, dado que ya le habían pagado parte de esta. La idea era volverla a un restaurante o algo así. Pero cada vez que intentaban hacer algo, las cosas salían mal. Sí, al igual que otros propietarios, comenzaban a tener problemas y más problemas. En uno de los tantos episodios, el padre de Ginger Henshaw llega a la casa con la idea de organizar los trabajos de remodelación y demás. Estando dentro, comienzan a tener problemas muy raros, a sentirse como fuera de tiempo. Uno de los episodios más bizarros dentro de Summerwind ocurrió ese día, cuando el padre de Ginger Henshaw, la antigua dueña, repentinamente comenzó a ver cómo ocurría algo dentro de la casa. Un hombre asesinaba a una mujer de cabello largo negro. El episodio parecía situado en los años 30, como si se estuviera repitiendo un evento ocurrido ahí mucho tiempo atrás. El episodio además marcó de tal forma a este hombre, a Raymond Bober, quien no pudo seguir adelante. De hecho, pocos días después sufriría una embolia paralizante derivada de, en teoría, el espanto que había vivido en ese momento. Otros trabajadores, quienes habían llegado ahí, huyeron del lugar. Simplemente huyeron del lugar. En varias ocasiones las fotografías que se tomaban salían borradas, veladas, o bien los muebles que habían sido colocados, de cierta forma, aparecían en una... Relatos del... disculpe usted. Los muebles que habían dejado apilados en una cierta forma, a la mañana siguiente aparecían en una forma completamente diferente. Esto hizo que constantemente los trabajadores abandonaran el lugar. El fenómeno siguió ocurriendo durante algún tiempo, pero finalmente la familia de Ginger Henshaw abandonó también Summerwind, dejando abandonado todo lo que habían pagado. La casa, nuevamente, cayó en poder de la señora Kiefer. Sí, esto fue muy raro. Finalmente, la casa vuelve a ser vendida una última vez, pero el propietario vuelve a perderla, por lo que en 1985 la casa vuelve a quedar en manos de la señora Kiefer. En ese momento, la municipalidad decide romper la casa, hacerla pedazos, dado que se consideraba un lugar peligroso y apto para los vagabundos que llegaban ahí a drogarse y demás. Pero poco antes de que fuera demolida, la casa fue comprada por un grupo de inversionistas con la idea de poner una especie de refugio o de retiro, de lugar de retiro. Pero nunca se pudo hacer, porque en 1988
un relámpago provocó un incendio que acabó con la construcción, quedando de pie únicamente la chimenea. ¿Qué le parece? Durante los años siguientes, todavía gente que ha acampado en el lugar asegura que por la noche llegan a escuchar gente que habla como si la casa siguiera en pie. La señora Kiefer, por su parte, una mujer muy mayor, moriría en los años 90 y la propiedad quedaría en una especie de intestado, porque, casualmente, los propios inversionistas no pudieron pagar la casa. La actual propietaria, teóricamente, es una familia canadiense que nunca ha visitado el lugar y que aparentemente recibió la propiedad como parte del pago de alguna deuda. Es una casa extraña, ¿no cree? Déjeme que vaya un corte. Yo regreso enseguida. El caso de la casa de Summerwind era un caso muy diferente a los primeros que le mencionaba, de las plantaciones en Alabama, dado que la presencia paranormal interactuaba con las personas de una forma poco agradable, ciertamente, porque era un ataque directo. Las personas vivían en pánico, y no solo eso, sino que además la afectación iba en contra del individuo. El caso particular del esposo de Arnold Henshaw, que terminó perdiendo la razón, asegurando que esta persona le hablaba y que él no podía rechazar las órdenes que recibía de aquel tipo. Otros casos similares, bueno, se han ido dando a lo largo de los años. Ten en cuenta que esta historia de Summerwind es anterior incluso a la de Amityville o a la de otros fenómenos similares que fueron relatados incluso para películas. Los sucesos de Summerwind no se hicieron como tal famosos ni se volvieron película, pero curiosamente se parecen mucho a otros episodios también bastante dramáticos en los cuales los individuos resultaron afectados. Hay un caso de México también muy parecido. En la Ciudad de México, si estoy en lo correcto, alrededor de 1975. En este caso, en la colonia de Chapultepec, en la Ciudad de México, hubo un incidente muy raro. Una vieja casona fue comprada por una familia acaudalada procedente del sureste mexicano. Según relataban los sucesos, de los cuales obviamente nunca se dieron los nombres, por cuestiones políticas de los años 70, se argumentaba que el dueño, el que había comprado la casa, era un ex gobernador que venía para ser secretario de algo. El caso es que compra una casa de las casas viejas, de aquellas casas victorianas de la época de Don Porfirio, en la zona centro de la Ciudad de México, en Chapultepec. Una residencia enorme, y se muda a vivir ahí. Aunque con frecuencia viajaba hacia su estado de origen para arreglar sus asuntos allá y volvía. El caso es que con frecuencia cuando volvía, los empleados, todos ellos salvo una señora ya grande que era su empleada de mayor confianza, todos ellos argumentaban que había problemas en la casa y muchos se habían ido. El único que sobrevivía a todo, bueno, era su empleada y su chofer, que había sido su chofer toda la vida. Una de tantas tardes, el chofer le pide al patrón, al licenciado, como le llamaban, permiso para platicar con él un momento. El licenciado le dice que sí, que tome asiento. Y el chofer comienza a decirle que bueno, que le apena muchísimo lo que le va a decir, pero que cree que la casa está embrujada y que eso ha generado mucho miedo entre los demás trabajadores. El licenciado se ríe y le dice, bueno, ¿y tú qué dices al respecto? Y el trabajador le contesta, pues yo diría que sí, señor, porque he tenido oportunidad de ver cosas muy raras en su casa. Según contaba la historia, el licenciado se ríe mucho y le dice que eso son payasadas, que seguramente se confundió.
El chofer le dice que sí, que efectivamente lo más probable es que se haya confundido. Pocos días después, la empleada, la señora, su ama de llaves, le vuelve a decir lo mismo, que se siente muy incómoda en la casa, porque pareciera que hubiera otras personas, que el jardinero se fue, las chicas nuevas que habían llegado también se fueron, y que inclusive el guardia de seguridad que habían contratado también se había ido, porque aseguraban ver cosas muy raras en la casa. El dueño le pregunta a la empleada, ¿y usted ha visto algo? La empleada le contesta, señor, yo no he visto nada. Entonces, no hay tal. El asunto está en que, algunos meses después de haber comprado la casa, hace venir a la familia con él. Entre otros venía su hijo como de unos 15 años, una hija de 12 y uno más pequeño. Pero sabe algo curioso. Según relataban los acontecimientos, en aquel entonces, desde que llega la familia completa, la casa se vuelve un caos. La esposa empieza a relatar cosas muy raras, como que la sujetan de pronto, que le apagan la luz cuando está dentro de la casa, que le azotan puertas, que pasan cosas muy raras. Los niños comienzan también a tener problemas de miedo. Uno de ellos comienza a mojar la cama, y cuando el padre, un hombre enérgico, violento, le reclama, el niño asegura que tiene mucho miedo, que no le gusta estar en esa casa por el señor grande que aparece. Cuando le pregunta qué señor grande, el niño describe a un anciano que entra en su habitación por las noches y se mete al closet pero nunca sale. El padre reprende al niño, obviamente lo amenaza con toda suerte de castigos y sigue inventando cosas. Noches después, otra vez el niño vuelve a mojar la cama, y cuando el padre pregunta qué ocurre, le relata lo mismo, que había entrado otra vez el hombre aquel al closet. Logra convencer el niño a su hermano de que se quede con él, y entonces son los dos los que lo ven, y horrorizados gritan. En la madrugada se levanta el padre, se levanta el chofer que estaba ahí cerca durmiendo. Todos vienen, y los niños están en pánico, describiendo que habían visto al hombre aquel. El más grandecillo de ellos comienza a describir cómo vio a ese hombre, anciano, medio jorobado, caminando, entrando a la casa, entrando a la habitación, para después dirigirse al closet. El señor finalmente les dice que está bien, los cambia de habitación y trae trabajadores para que demuelan el pedazo y vean qué hay ahí. Insistía en que había dinero. No encontró nada según se contaba. Pero días después, las cosas se vuelven todavía más difíciles cuando la esposa es la que asegura ver al anciano, que le hace señas, la llama. La hija también aseguraba haber visto al anciano, llamarla. El hecho es que, en un cierto momento, las cosas se vuelven tan raras que el hijo, el más pequeño, comienza a hablar con el anciano. Una noche mientras están cenando, el muchacho, el chiquillo este de unos 7, 8 años, se levanta de la mesa y comienza a caminar en dirección hacia la escalera. El padre le llama y le dice que a dónde va, y el chiquillo responde, me está llamando. El padre lo sigue y efectivamente el chico entra a una habitación como si fuera siguiendo a alguien. Estando ahí, el chiquillo comienza a hacer cosas rarísimas, a caminar de un lado a otro, a actuar como demente. Cuando el padre lo interrumpe, lo sujeta y le dice, no hay nadie, ¿con quién estás hablando?, señala hacia una parte donde decía que estaba el viejo. Todo esto fue visto por la señora y por el chofer. Finalmente, algo habrá visto, porque en un cierto momento el propio licenciado da la orden de que traigan un camión de mudanzas, así, a plena noche, y que se lleven todo. Esa noche, según relataba en aquel artículo de los años 70, toda la familia pernoctó junto con el chofer, junto con la nana, en un hotel de la Ciudad de México.
Por la mañana llegó la mudanza, sacó absolutamente todo y lo trasladaron a otra casa que consiguió rápidamente. La casa de Chapultepec quedaría sola. Durante mucho tiempo, la casa, según decían, estuvo abandonada. Nadie quería entrar por la presencia aquella, pero no solamente era la presencia aquella. Algo habrá visto el señor aquel que decidió abandonar el lugar. ¿Qué le parece? Déjeme que vaya un corte muy breve. Regresamos enseguida. Y quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo y una enorme felicitación por su cumpleaños a una de nuestras más queridas radioescuchas y seguidoras, la señora Blandina Bolaños, que hoy cumple años. Creo que todos los que siguen el programa han escuchado hablar de doña Blandina. Y hoy es su cumpleaños. Bueno, lo que le queda del día. Un fuerte abrazo, una felicitación. Ojalá y haya sido un día muy especial. Gracias por acompañarnos, señora Blandina. Gracias como cada noche. Ahora, si este relato de la Ciudad de México es uno de tantos, hay otro muy interesante en Madrid. ¿Sí? Allí, en el barrio de Salamanca, pero de Madrid, hay un lugar muy especial que es la calle Ayala, la casa 124. Es un lugar muy pintoresco. La casa es completamente amarilla, pequeña, medio hundida, con grandes ventanales. Durante años ha tenido una historia muy peculiar. Sí. Durante años se ha dicho que allí hay un fantasma. El fantasma de un religioso. Verá, la casa ha tenido una historia tremenda. La casa primero fue una casa particular. Después fue un prostíbulo. Después fue una especie de oficina parroquial. O sea, de una cosa a otra. Pero hubo varias cosas muy raras. Primero, mientras era lupanar, mientras era un prostíbulo, se cuenta que ahí habría muerto un religioso dentro de la propiedad. Y obviamente, esto dio pauta a que finalmente la casa de citas fuera cerrada. Pasa el tiempo y la casa la compra la iglesia. Pero nunca lo ocupa. No. De hecho, los problemas eran tales que no se podía utilizar la casa por la gravedad de los espantos que había ahí dentro, especialmente la aparición del cura. Esto fue algo muy visto, sobre todo en los años 80, cuando diferentes personas comenzaron a denunciar que había intrusos dentro de la casa. Se sabía que no estaba ocupada, y sin embargo se veía la silueta, la figura de un hombre moverse dentro de las habitaciones. Cuando llegaban las autoridades, se daban cuenta que no había nadie, que la casa estaba completamente vacía. Cuando se preguntaba cómo era la persona a la que habían visto, la descripción generalmente era la de un hombre obeso, poco más o menos alto y con apariencia rara. Otros decían haber visto al cura en la parte trasera, en la zona del jardín, que era un pequeño trozo que había al fondo. Otros aseguraban haberlo visto caminar cerca de la puerta de entrada. El asunto está en que cuando la casa comienza o se intenta ocupar para otros usos, los usuarios comienzan a decir que era inhabitable por la cantidad de cosas raras que les pasaban. Sobre todo, las apariciones en la parte alta. En esta parte alta de la casa, repentinamente se veía cruzar a alguien, generalmente vestido de negro. Cruzaba caminando y entraba en alguna de las habitaciones, pero nunca salía. Se decía que era el cura. El proceso seguía adelante, la casa fue habilitada incluso como oficinas, pero entonces los problemas comenzaron a ser más dramáticos, porque no solamente era ver aquella silueta, sino que de pronto toda la papelería, todos los archivos aparecían regados de la noche a la mañana. Aquello continuó durante algún tiempo, pero los problemas siguieron creciendo cuando los guardias jurados, que es el equivalente como a los guardias privados,
relataban que no podían más con aquella situación y se retiraban del lugar en pánico, porque veían cómo de pronto salían volando cosas, pero sobre todo veían al hombre aquel, que era descrito como un hombre medianamente bajo, regordete, con una especie de traje negro. Siempre se interpretó que sería el cura muerto en aquel lugar. No hay forma de saberlo a ciencia cierta. Lo que sí es un hecho es que la casa de esta calle, la calle Ayala, siempre ha estado en medio de una serie de relatos paranormales que tienen que ver con una interacción, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los casos platicados de las plantaciones donde las imágenes son completamente indistintas a las personas y se manejan de forma anónima completamente, aquí sí había una interacción, incluso una agresión hacia las personas que habitaban la casa, haciendo prácticamente imposible el que se pudiera ocupar el inmueble. El lugar como tal, hasta la fecha, sigue teniendo fama de ser embrujado y hasta la fecha no queda claro de quién es la propiedad. Porque hay quienes aseguran que sigue siendo de la iglesia, otros aseguran que es de un particular. No se autoriza realizar ningún tipo de investigación paranormal. Esto es algo que señalaba la gente de Antena 5 y también de En Busca del Misterio, que no se les permitió ingresar al inmueble para realizar una investigación de campo. Pero tampoco se ha hecho publicidad del asunto ni se ha permitido nada. Es curioso. Pero en este caso, la interacción no solamente va al nivel del espanto, sino también al nivel de lo físico, con objetos que salen volando, que se desordenan completamente las habitaciones, como habría de esperarse en el caso de un poltergeist, excepto que en este sitio no hay ningún tipo de adolescente ni nada parecido que pueda considerarse como el generador del fenómeno que lo esté provocando de alguna forma. Sería interesante visitar el lugar, ¿no cree usted? Bueno, claro, siempre existe un poco de riesgo. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Les invito a que estén con nosotros mañana nuevamente, mañana miércoles de Perversidad Humana, en Relatos del Lado Oscuro.